a un chico que he visto que se dedica de forma amplia y durante muchos años al aspecto de la ciberseguridad. Es algo que todos queremos saber. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando tenemos un ataque? ¿Qué pasa si tenemos copias de seguridad? ¿Vamos a tener todos esos datos encriptados? ¿Vamos a saber cómo resolver estos problemas? Pues por eso traemos a personas como José para que nos expliquen un poquito su visión sobre el área digital, la ciberseguridad. Y bueno, José, cuéntanos. Hola, ¿qué tal, Cristian? Muchísimas gracias primeramente por la invitación. Y pues bueno, sí, como lo comentas bien, el tema del ransomware es un tema que pues salió, no es nuevo, tiene algún par de años. Todos conocimos o nos enteramos un poquito sobre el ataque de WannaCry a nivel mundial que sucedió en el 2018 y de ahí fue que tomó popularidad entre los atacantes, ¿no? Este tipo de malware, como es llamado, lo que hace es principalmente, como lo comentaste, cifrar toda la información, los archivos que pueden existir o que tienes, ya sea en tu servidor, algún equipo, algún dispositivo celular, y te piden un rescate principalmente en bitcoins, que hagas un pago para que puedan enviarte la llave para descifrar esa información. Y pues es muy riesgoso si tú realizas esta actividad. Por ejemplo, si pagas el rescate, puedes sufrir ahí de alguna estafa adicional o aparte te envían la llave, pero no sabes si se quedaron con el control de los equipos y después de un tiempo te lo vuelvan a cifrar. Es como una navaja de doble filo, no sabes si hacerlo o no hacerlo. Entonces, el mejor caso, la mejor forma de prevenirlo, como bien lo comentaste, es a través de, primeramente, para la prevención, es la concientización o cultura en ciberseguridad que deben de tener las personas o los usuarios que están día a día trabajando con los dispositivos. Esto es más que conocer cómo funciona, conocer las medidas de seguridad que debes de tener para recibir correo, cuando entras a alguna página web, qué medidas de seguridad debes de tener básicas. Esto es como generar la cultura de seguridad en las personas y esta es la principal defensa para este tipo de ataques y no solo para este, para la mayoría, para todos, es nuestra principal de defensa porque los atacantes hacen uso principalmente para llegar a esto de ingeniería social, que la ingeniería social es el tema de engañar a las personas para que hagan algo que tú no debes de hacer. A mí me engañan para proporcionar datos, para proporcionar accesos a través de principalmente correos electrónicos, que es el phishing, también a través de llamadas, que es el phishing, y bueno, mensajes de texto, el smishing. Existen muchísimos tipos de ataques por los que se puede distribuir. Entonces, lo primero que hacen es engañarte para que tú descargues algún archivo, ejecutes algún software, para que entres a alguna dirección y ya una vez haciendo esto, se instala el malware en tu equipo y empieza a cifrar. Ahora ya estás comprometido, ya está comprometido tu dispositivo, ya está a merced del atacante y pues si no tienes un respaldo, ahí es donde vas a sufrir, porque normalmente, bueno, cuando empezó este tema del ransomware, podía estar dormido, como lo llamamos acá, un cierto tiempo. Por ejemplo, tú te infectabas o infectabas el dispositivo de este tipo de malware y no te dabas cuenta hasta un mes después o 2 meses después, porque el dispositivo, el malware sabía en qué momento activarse para empezar a cifrar. Y como te comento, eso empezó, pero ahorita ya está más agresivo este tipo de ataques, ya son más constantes, más comunes, y pues en el momento que lo instalas te empieza a cifrar y empiezas a perder accesos, empiezas a perder todo, y si no tienes tu respaldo, que es la única medida para poder recuperar tu operación o el dispositivo, si no lo tienes, pues ahí sí ya perdiste completamente todo. Como te comentaba, algunos ransomware pues ya conocidos, existen muchísimas variantes, ya tienen algún decryptor, algún software que ayuda a descifrarlos.
pero la mayoría lo que estamos viendo actualmente son ransomware que se conoce como variantes, no son los mismos, y lo que hacen es que pues actualmente no existe todavía algún software que pueda descifrarlos. En ese momento es cuando se pierde la información, se pierde todo y pues no queda de otra más que hacer el respaldo. Ahí es cuando sufren las organizaciones por no tener respaldos o no validar sus respaldos. Cuando tú realizas un respaldo, tienes que validar que se funciona. ¿Cómo lo haces? Pues montándolo o poniéndolo en algún ambiente de prueba muy parecido a tu operación para que veas que realmente está completo y tiene la información que debió de haberse respaldado. Me parece muy interesante todo lo que dices. Me parece que a nivel de empresas normalmente no se llevan todos estos procesos para, en el caso de que tengamos una vulnerabilidad, tener un proceso o unos pasos a seguir para poder mitigar ese problema. Y, por ejemplo, en el caso de SEPE, que estaba comentando hace un momento, en España hubo una vulnerabilidad, que es la de ransomware, que creo que fue la Ryuk. Tú estarás más metido en todo esto, yo es según lo que he estado leyendo y me he estado informando. Y lo que estaban comentando es que el respaldo de seguridad que utilizaron es de la web Archive, que me imagino que la conocerás, es una web que hace screenshot de todas las webs del planeta. Entonces, ellos restauraron una copia de seguridad en el que había un montón de links que estaban enlazados a esta web sin ánimo de lucro. ¿Te ha ocurrido alguna vez que haya empresas que, por ejemplo, han tenido una vulnerabilidad, has tenido que trabajar con ellas, te han llamado, por ejemplo, después de que hayan tenido la vulnerabilidad y quizás sea muy complicado llegar a resolverles ese problema, porque al final ya es demasiado tarde? Sí, sí, aquí, bueno, sí me ha tocado ver muchos casos de ransomware en servidores críticos de algunas organizaciones y en equipos también. El tema que comentas, pues sí, normalmente el ransomware busca distribuirse o replicarse a los dispositivos que se encuentran en la red, y la forma en que lo hace es explotando vulnerabilidades. Las más famosas, pues conocemos que Eternal Blue, que fue una por la que se empezó a distribuir y afectó a nivel mundial este tema del ransomware. Pero sí, como lo comentas, una vez que ya te cifró, realmente es muy difícil, muy complicado recuperar ese dispositivo cifrado. Y más, lo que recomendamos es no hacer el rescate, no pagar por el rescate, perdón, porque ahí puedes caer en temas de estafa y pues no sabes si el atacante continúa o no en tu dispositivo. Me tocó ver muchísimos casos cuando salió WannaCry en el 2018 de empresas pues bastante importantes acá en México. Yo todavía no empezaba con este emprendimiento que es la EasySec, y pues yo laboraba en alguna empresa de seguridad y me tocó ver bastantes casos que pues diario nos hablaban para informarnos que ya había otro equipo cifrado, otro, y así se fueron sumando a la lista, ¿no? Te puedo decir que fue un mes más o menos de duro trabajo, de estar en la línea ahí revisando, intentando recuperar información, tomando muestras de los malware, de las variantes, enviándola a los fabricantes y bueno, esperando que lo detectaran, ¿no? Pero la principal actividad es parchar o actualizar tu sistema operativo para no tener vulnerabilidades. Sabemos que, por ejemplo, en servidores, muchas empresas tienen servidores, no sé, en Windows Server ya obsoletos o versiones viejitas, o el software que tiene implementado ese servidor a la hora de actualizarlo, pues tiene algunos problemas y pierdes operación, ¿no? Entonces ahí es cuando entran en el dilema de si actualizan o asumen el riesgo de tener esa vulnerabilidad en el servidor, esperando que no les pase nada, o implementar algunos controles complementarios para poder mitigarlas y que no sean explotadas tan fácilmente. Es bastante complejo, ahí ya te metes en temas de operatividad del negocio, porque pues puedes tirar algún servicio o puedes
tener alguna falla en algún servicio por actualizar el sistema operativo, por actualizar algún aplicativo. Y es por eso que se debe tener también tu ambiente controlado, un ambiente de pruebas, donde hagas todo esto, ¿no? Antes de pasarlo a producción, siempre probar que funcione para que no afecte el tema operativo, la continuidad del negocio. Me parece bastante interesante todo eso, pero a mí me parece bastante complicado a nivel de todas las personas que tienes trabajando en una empresa, cómo les formas a todas estas personas que igual no están metidas en el área de IT, cómo formas a todas estas personas para que en el caso que, por ejemplo, les envían un mensaje Facebook a un mail en el que ese mensaje no es de Facebook, porque nosotros que lo sabemos, pues podemos mirar, por ejemplo, yo de forma muy básica puedo mirar quién me está enviando el mensaje. Si veo que el dominio no es el de Facebook, directamente no lo contesto. O si me dice, oye, alguien te ha enviado un mensaje. Yo lo que hago no accedo desde el mail, accedo desde la página oficial. O sea, yo sé cosas bastante básicas sobre seguridad para que no me pasen pues ninguno de estos problemas que pasan diariamente. Y por ejemplo, me llegan muchos SMS, me llegan mucho phishing, o sea, diariamente. Y sé más o menos lo que tengo que hacer. ¿Cómo formas a un equipo de personas que, por ejemplo, están en el área de management o en otras áreas para que no ocurra esto en tu compañía o en tu empresa? Aquí lo llamamos como campaña de concientización. Eso lo que haces, de hecho acabamos de tener hace una semana, con unos amigos de unos clientes que fuimos a dar una campaña de concientización, que es básicamente como entrenar a nuestro personal, entrenar a nuestro equipo, operativo, no operativo, incluso al personal que hace limpieza, todas las personas tienen que tener esa cultura. ¿Y cómo lo hacemos? A través de pláticas, a través de, por ejemplo, hay simuladores que envían correos phishing para que tú sepas quién es más propenso o quién tiene mayor probabilidad de caer en algún correo de este tipo y darle clic en no. Y con esos resultados que te va arrojando es como vas enfocando las campañas a esas personas. Pero no tienen que ser campañas muy técnicas, realmente, pues, como bien comentas, no son personas que estén dentro del área de TI y hay muchos conceptos que pueden no entender. Lo que se intenta hacer a través de esta concientización es que tengan un poquito de conciencia, así como tú lo comentas, que no abres correos que no vienen de cierto dominio, que valida siempre desde las páginas oficiales. Eso es lo que estamos intentando lograr, que las personas no técnicas tengan ese tipo de conciencia, de que sepan que también a ellos les pueden robar su información, también a ellos pueden ser víctimas de este tipo de ataques y no solo la empresa. Incluso si es un ataque personal, puede verse reflejado también en la empresa. Muchos vectores de ataque vulneramos al usuario que tiene contacto con la empresa y él nos va a dar el acceso a la empresa ya que conecte su equipo infectado a la red de la empresa. La importancia de que las personas comprendan que están poniendo en riesgo a la organización completa a la hora de entrar a páginas que no deberían de estar entrando con los dispositivos de la empresa, compartir archivos, compartir información a través de dispositivos no oficiales. Todo ese tipo de cosas es lo que intentamos o lo que se intenta hacer para que los usuarios comprendan un poquito más cómo funciona esto. Por ejemplo, yo dentro de mis pláticas les comento, mira, para que tú revises si este correo es un phishing o no es un phishing, para no meternos en temas técnicos que el DMARC, el SPF, cosas que pues obviamente nadie va a entender si no está en el área. Lo que hacemos es, mira, tú lo primero que tienes que hacer es ver el remitente, ¿no? El remitente dice que viene de Microsoft, pero el correo del que viene es un correo de Gmail, un correo de un dominio de Francia, de Perú, de Brasil, que obviamente pues no tiene que ver con Microsoft, ¿no? Ahí en ese momento ya es un foco rojo para que tú empieces a dudar de ese correo. También hay que revisar sobre el cuerpo del correo o el body del correo
que esté bien estructurado, que no tenga faltas de ortografía. Es muy común encontrar faltas de ortografía o redacciones mal realizadas en estos correos. Y también los links que te aparecen, porque siempre traen un link, siempre traen un botón que dice dale clic aquí para desbloquear tu cuenta o para realizar esta actividad. Nunca le des clic. ¿Qué puedes hacer? Pon tu mouse sobre el apuntador, sobre el link, la URL a la que te quieren enviar, y en tu navegador en la parte inferior izquierda te va a aparecer la dirección hacia donde te va a enviar. En este caso, si es un correo de Microsoft y tú pones el cursor sobre el botón que dice que cliques ahí, y te aparece una página que no tiene que ver con Microsoft o no es del dominio correcto de Microsoft, en ese momento descartas 100% ese correo, como lo archivas como phishing o lo eliminas. No hay necesidad de hacerle clic. Otra estrategia puede ser con el botón derecho de tu mouse sobre la liga, ponerle copiar enlace o dirección de enlace y pegarla en el navegador, pero sin darle enter, para que sepas hacia dónde te va a llevar. Esto, digo, cualquier persona podría entenderlo fácilmente si tú le dices, mira, revisa que si el correo viene de una empresa, que realmente venga de esa empresa, que no te lleve a alguna dirección falsa, y con eso estás descartando correos, ¿no? Creo que no necesitas ser tan técnico para entender esa parte. Sí, me parece bastante interesante, pero lo que creo que puede ser bastante complicado para la gente es la gente que no es técnica, intento llegar a la gente que no es técnica, es que normalmente la gente no hace todos esos procesos para ver un mail y sobre todo no hace todos esos procesos si a ese mail está accediendo a través del smartphone. Sí. Creo que es el principal problema, ni siquiera nosotros. El único proceso que sigo cuando recibo mails en el smartphone es mirar el remitente, mirar un poco el cuerpo del mensaje y decido si sí o si no. Pero una persona normal no creo que haga todos estos procesos que vosotros explicáis a la hora de recibir ciertos mensajes o catalogar ciertos mensajes como phishing u otros tipos de vulnerabilidad. Luego, Sí. otro aspecto diferente, eh, no puedo llegar a entender o no puedo llegar a entender la forma en la que puedes securizar un sistema. Por ejemplo, yo entiendo que vosotros trabajaréis la mayor parte de las veces con sistemas que están en data centers normales, pero creo que también estaréis trabajando ahora en el ámbito cloud, ¿correcto? Sí, sí, correcto. También en cloud se puede proteger. Realmente, digo, la protección es lo que se llama hardening o endurecimiento. Eso te ayuda mucho a temas de protección en tus servidores, en, en lo que tengas en la nube, por ejemplo, Office 365, Azure, Google, que ahora es Workspace, todo ese tipo de aplicaciones que te proveen servicios. Hay software o algunas herramientas que te ayudan a protegerlos. Por ejemplo, el phishing lo proteges o puedes implementar herramientas que te ayuden a eliminarlo o a enviarlo a alguna carpeta específica y empezar a limpiar temas de spam, ese tipo de cosas. O si te llega algún correo, analizar el correo antes de que llegue a tu bandeja y de saber si el adjunto o el archivo que viene incluido es algún virus, algún malware, y detenerlo antes de que suceda. Eso ahorita en temas de cloud pues está bastante fuerte. También pues obviamente todas las consolas de seguridad están migrándose a cloud, están cada vez más en la nube. Anteriormente pues todo era on-premise, todo tenías que ponerlo en la infraestructura del cliente, y ahorita ya no. Ya tenemos consolas en la nube que nos facilitan muchísimo más el trabajo y que se conectan con todos estos servicios para ayudarte. Por ejemplo, un Google Drive, un OneDrive, te ayudan para que no subas algún archivo malicioso, algún virus. Si tú estás subiendo un archivo, se analiza y en ese momento lo descarta en caso de que no sea válido. O el tema de servidores en la nube, pues también
Era muy complejo implementar una consola en tu infraestructura y proteger un servidor en la nube, porque tenías que abrir puertos y hacer un poquito ponerle un poquito de inseguridad a la seguridad. Pero ahora con todo lo que es cloud, pues esto se acabó y ya la mayoría, de hecho, todos o la mayoría de las personas con las que trabajamos tienen consolas en la nube y desde ahí hacemos toda la administración de sus equipos y la revisión, porque es un monitoreo constante, está revisando constantemente las consolas de que no haya un evento que pueda estar causando algún daño a la organización, algún virus, algún malware. Hay que estar todo el tiempo analizando lo que está sucediendo en tus consolas. Es por eso la importancia del monitoreo de los SOC que trabajan en esa parte, para que te des cuenta si está sucediendo algo antes de que te afecte. Es principalmente esa parte. Y ahorita pues con la nube nos facilita esos temas bastante. Nos facilita implementar productos, nos facilita la administración, el monitoreo, perdón, y todo lo que conlleva la parte de protección o prevención antes de eso. Y principalmente yo te recomiendo esa parte, el hardening, que es el endurecimiento de servidores. Y si están en la nube, básicamente lo que es quitar todos los servicios que no utilices, aplicaciones que no utilices y solo dejar lo esencial en tu servidor. Hablamos también en temas de protección a servidores en la nube, de firewall, de detección de intrusos o software como Intrusion Prevention System, que es un detector de intrusos. Ese software te ayuda también para, en caso de que tu servidor tenga alguna vulnerabilidad, evitar que esa sea explotada y te hackeen el servidor, ¿no? O que te tiren tu servidor y deje de tener funcionalidad. Es principalmente esa parte. Y ahorita, como te digo, nos ha facilitado mucho en temas de protección. ¿Y cómo realizáis una auditoría de seguridad en una plataforma cloud? Ok, bueno, existen varias maneras. Por ejemplo, si tienes servidores Linux, hay software ya específicamente hecho para Linux que analiza tu servidor y te dice, mira, encontramos todas estas vulnerabilidades en el servidor y te da un listado que pues tú ya analizas, ¿no? Ya dices, mira, tengo que parchar todo esto, o te da lo que son los CVEs, que es donde el CVE es un numerito, un identificador, así rápidamente, donde te explica esa vulnerabilidad, qué es, cómo funciona y cómo puede ser explotada. Con esa información tú ya tendrías los datos para poder mitigarla, para poder parcharla y que no te afecte. También existe software que te ayuda con eso. Hay también software gratuito que te ayuda a detectar vulnerabilidades en el propio servidor a través de un análisis de vulnerabilidades. Se instala el software y lo detectas. Otra sería también hacer el análisis de vulnerabilidades de lo que tienes público. Por ejemplo, en este caso hemos tenido proyectos o varios proyectos donde nos piden hacer un análisis de vulnerabilidades. Entonces, ¿qué hacemos? Nos enfocamos en su servidor, enviamos escaneos de vulnerabilidades, detección de puertos, analizamos las vulnerabilidades que detectamos y le decimos a los clientes o a las personas, en este caso, qué vulnerabilidad deberían de estar parchando primero, cuáles son las más críticas, por qué son más críticas y cómo deberían de estar formando su plan de remediación para evitar que los hackeen. En este tema, por ejemplo, si es un aplicativo el que tú tienes en la nube, pues se hacen validaciones a través de OWASP, el top 10 de OWASP, que ya vienen los 10 puntos principales que debes de analizar para detectar vulnerabilidades en un aplicativo web o en una página web, ¿no? También existen metodologías para el tema de vulnerabilidades. Hay metodologías como, bueno,
no sé, algunas se llama CORAS, PTA, que te pueden ayudar a detectar vulnerabilidades antes de que tu producto salga a producción, por ejemplo. Hay ya metodologías establecidas que te ayudan a todo eso, pero digo, básicamente y principalmente lo que tienes que hacer es escanear el dispositivo, el servidor, el equipo que quieras saber si tiene vulnerabilidades y te arroja un listado de lo que ya existe, ¿no? Eso es cómo se hace este tema. Ya después, donde entra nuestra consultoría, es en la parte de decir cuáles son las que debes de parchar primero y cómo deberías de hacerlo para evitar un incidente y cómo deberías de estar trabajando para que todo funcione de mejor forma. Claro, pero todo esto se puede hacer, según tengo entendido, en servidores o instancias que estás utilizando, eh, por ejemplo, a través de servicios cloud. Pero, ¿y si hablamos de máquinas virtuales o instancias que son administradas por el servicio cloud? Vamos a poner, no sé si estás muy metido en Amazon Web Service, pero, por ejemplo, puedes desplegar una base de datos que es una RDS y puedes desplegar diferentes tipos de bases de datos. ¿Cómo haríais una auditoría de seguridad ahí? ¿Tendríais que contactar con Amazon y decirles, ok chicos, vamos a hacer una auditoría de seguridad y trataríais de hacer consultas a la base de datos para ver diferentes vulnerabilidades o cómo trabajaríais en ese momento? Porque me parece bastante interesante. Sí, sí, bueno, lo que comentas de informarle al proveedor o a tu proveedor de que se van a hacer las pruebas es correcto. Siempre debes de informar para que no haya ningún problema, ¿no? En este caso, los especialistas les avisas, vamos a hacer una auditoría en tal horario. Obviamente este horario debe de fijarse por la empresa, debe ser un horario en que no afecte la operación porque puede saturar con temas de peticiones, de solicitudes, el ancho de banda y provocar alguna interrupción. Siempre debe ser controlado y como bien lo dices, un tema de base de datos, depende cómo funcione tu aplicativo, pero es correcto, tú me dices, aquí está la base de datos y nos vamos sobre esa base de datos a, como lo comentas, hacer escaneos, temas de sentencias SQL, algún código que funciona para inyección de SQL, bueno, herramientas como SQL Map que te ayudan a saber si tu base de datos es vulnerable o no a algún ataque o a algún SQL injection, alguna escalación de privilegios, algún tema de exposición de datos que no queremos. Hay herramientas que también te ayudan a hacer este tipo de análisis. Y bueno, también lo puedes hacer manualmente, pero pues creo que eso ya te lleva bastante tiempo. Sería muchísimo tiempo el que tendrías que estar invirtiendo para hacer eso. Exacto. Yo, por ejemplo, en los clústeres de Kubernetes que administro, que son todos clústeres de Kubernetes que no están en producción, tenemos otro tipo de entorno. He probado herramientas que analicen todos los permisos y vulnerabilidades del sistema y cuando tienes más de 200 servicios es una locura. O sea, no sé cómo, entiendo que es muchísimo trabajo y no sé cómo podéis tratar eso porque al final yo como trabajo hacemos infraestructura como código, o sea, lo hacemos todo con código. Entonces luego tener que hacer cambios en diferentes servicios a nivel de privilegios es algo bastante complicado. Entonces creo que lo primordial es trabajar desde el principio de la seguridad. Sé que a la hora de la empresa o el CEO decir, ok, vamos a lanzar este producto, y no está pensando en la seguridad, lo que está pensando es lanzar el producto y que sea viable y que funcione. O sea, lo Sí, mínimo viable, siempre. Entonces, creo que al principio pues no se enfatiza en la seguridad, pero es algo súper importante que tenemos que tener en cuenta. Y por eso creo que nos tenemos que concienciar en todo eso, porque yo, por ejemplo, pues sé lo básico de seguridad. O sea, trabajo como DevOps, pero sé lo básico de seguridad. Sé lo que no tengo que hacer, pero sé que hay muchísimos procesos que se deberían de seguir para lanzar un producto pues público, por decirlo de alguna forma, no en la parte de testing dentro del entorno de trabajo ya para todo el público. Y mi pregunta es, ¿cómo se podría hacer un análisis de seguridad para ciertas aplicaciones
que están, por ejemplo, en Android o en iOS. ¿Os dedicáis vosotros a eso? ¿O solo os estáis dedicando exclusivamente a temas de un análisis de seguridad de una instancia? ¿O os dedicáis en cosas más concretas como, ok, nos gustaría ver si nuestra aplicación tiene alguna vulnerabilidad? Nuestra aplicación, por ejemplo, es una aplicación en Android o iOS y a ver si podemos mitigar en el caso de que nos intenten atacar o nos intenten hacer cualquier otra cosa. Ok, sí, en temas de aplicaciones, pues el principio es el mismo para todo este tema de vulnerabilidades. El principio de cómo se realiza es el mismo, pero en aplicativos, pues más en desarrollos personales o desarrollos de alguna empresa, tienes que fijarte mucho en temas de código. La principal vulnerabilidad o las principales vulnerabilidades que se detectan en este tipo de aplicaciones son de código o error humano, de alguna línea, alguna validación que el desarrollador omitió, y pues es ahí por donde empiezan a tener problemas. Esto se hace a través de la metodología, principalmente estas que te comentaba de desarrollo seguro, donde se incluye dentro del ciclo de vida del desarrollo del software, que bueno, ahí debe de ir incluida en todo momento esta metodología para evitar que tu software o tu aplicación en dispositivo salga vulnerable y lo mandes a producción ya vulnerable. Como bien lo comentas, pues muchas veces por la premura de querer entregar un producto o querer lanzarlo ya, no nos fijamos en temas de seguridad y pues es cuando sufren alguna vulnerabilidad o alguna incrustación de algún malware que después tiene consecuencias peores y pues pierdes más que lo que pudiste haber ganado, ¿no? La idea es que dentro de todo el ciclo del desarrollo de software incluyas los temas de seguridad. Debes de incluir a todas las personas que están involucradas en esto, en el desarrollo, para que cada quien, básicamente es pelotear ideas, es una lluvia de ideas de, mira, yo no sé, voy a administrar la base de datos, como por ejemplo el ejemplo que ahorita poníamos. Y las vulnerabilidades asociadas a la base de datos normalmente son temas de SQL injection, validaciones, temas de que estemos validando de forma incorrecta a los usuarios, escalación de privilegios, que estemos exponiendo información que no deberíamos de exponer, y bueno, usuarios, ¿no? Un usuario nada más que tenga privilegios de todo y no estamos segregando los usuarios como deberíamos de hacerlo. Entonces tú ya ahí tienes un listado de 5 vulnerabilidades que tienes que validar antes de que salga a producción, o antes de que, o mientras lo estás desarrollando. Esas 5 vulnerabilidades no deberían de estar porque ya las detectaste, ya tienes tu listado. Ahora ya se manda a producción y tú ya con base en esas vulnerabilidades, lo que vas a hacer antes de salir es hacer un análisis para ver que no tengan ninguna de estas 5 vulnerabilidades a través de algún software, a través de algún proceso que tengas ya especificado para realizar esta actividad. Es como tú descartas esas vulnerabilidades. Ok. Vale, vamos a poner el ejemplo de que tenemos una plataforma en la que está funcionando perfectamente eh, y está casi 100% segura. Y viene un trabajador de tu empresa, de tu propia compañía, y lleva un pendrive y no sabe que ese pendrive tiene una vulnerabilidad. Y inyecta ese pendrive en la compañía y vamos a poner el ejemplo de que es una vulnerabilidad, no sé si ransomware, pero una vulnerabilidad crítica. ¿Cómo evitamos eso? ¿Lo evitamos diciéndole a todos los trabajadores de la empresa no podéis utilizar dispositivos externos o qué tipo de prevención sería lo más correcto? Ok, en este tema, sí, el usuario o la principal vulnerabilidad es que, como bien lo comentas, un usuario llegue y conecte un dispositivo infectado a algún equipo que pueda ahí empezar la distribución de algún virus, como lo comentamos, en este caso ransomware.
Hay que generar principalmente cultura en ciberseguridad, decirle a los usuarios procesos, políticas de uso adecuado de nuestros dispositivos, donde el informe es que no deben de realizar esa actividad, no deben de conectar dispositivos que no sean los validados por la empresa a sus equipos o a ningún lugar. Pero pues sabemos que eso nunca pasa, ¿verdad? Siempre hay un usuario que llega con algún dispositivo y dice no pasa nada y lo conecta. Eso, ¿cómo lo prevenimos? A través de una aplicación que se llama control de dispositivos. El control de dispositivos lo que hace es precisamente evitar este tipo de actividades. Llegue alguien y conecte alguna USB, algún pendrive, algún disco duro externo y se pueda infectar o robar información. Lo que haces con esta aplicación de control de dispositivos es bloquear todos los dispositivos, ya sea en Bluetooth, en pendrive, disco duro, CD, en todos estos dispositivos externos los puedes bloquear a través de estas aplicaciones. Entonces, pues primeramente confiemos en que el usuario no llegue y conecte algo indebido al equipo. Y segunda, pues no confiamos tanto porque estamos poniendo un control adicional para evitar que se llegue a infectar. Estos son los controles que debes de hacer. Y todo esto, bueno, me imagino que en temas de casos de uso, no sé si estés familiarizado con el tema de casos de uso, me imagino que sí, pero en un caso de uso haces todo este tipo de actividades, ¿no? A ver, ¿qué pasa si un usuario llega y conecta, ¿no? Conecta el pendrive, conecta un CD, conecta, no sé, cualquier dispositivo. ¿Qué sucedería en caso de que no tenga yo esta protección? Puede infectarme, puede robarse información, puede darle acceso a algún atacante. Entonces, ¿cómo nos protegemos de estas vulnerabilidades? Pues vamos a poner estos controles. A través de casos de uso, yo recomiendo mucho los casos de uso para implementar procesos o tecnologías de seguridad. Así te das cuenta de qué es lo que realmente necesitas. Me parece súper, súper interesante todo lo que comentas y yo tengo que decir que cuando estás en el ámbito IT o en el ámbito digital, normalmente las empresas no están pensando en esto. O sea, yo he trabajado en diferentes tipos de negocios dentro del ámbito IT y en ninguna empresa se habla nunca de seguridad, en ninguna reunión, cuando estás hablando de mínimo producto viable o la aplicación que quieres sacar, nunca se habla de seguridad. Y cuando se habla de seguridad, hablamos de, por ejemplo, tenemos el Artifact, pues el artifact del deployment, de cuando creas el deployment, vamos a ver si tiene vulnerabilidad la imagen que estamos utilizando con todos los paquetes. Pero nada más que de analizar ese artifact, ese deployment, todo lo que hay después de eso no se analiza. No se analiza la instancia, no se analiza la máquina virtual, no se Sí. analiza nada. Entonces creo que es bastante interesante y que es algo que las empresas, primero, tienen que tener en cuenta y segundo, van a tener que tener en cuenta porque están llegando nuevas vulnerabilidades, muchísimos casos como empresas como Sony, Microsoft tienen Sí. vulnerabilidades todos los años y pierden bases de datos, por decirlo de alguna forma, le roban muchos usuarios, por decirlo de alguna forma, o sea, tienen bastantes vulnerabilidades, pero es algo normal, o sea, están saliendo nuevas vulnerabilidades y no se pueden parchear vulnerabilidades tan pronto como Sí. son encontradas. Entonces normalmente la gente dice, oye, ¿cómo una empresa como Microsoft, como Apple, tienen vulnerabilidades? Pagamos 1.000 euros por un iPhone, yo quiero que no me entren virus. Claro, Sí. no sabes que está esa vulnerabilidad hasta que se encuentra. Entonces, mientras que está esa vulnerabilidad, la pueden explotar y nadie lo sabe. Y quizás ahora mismo están explotando la vulnerabilidad de mi iPhone y no está Tú no lo parcheada. sabes. Exacto, exacto. Y, pero también creo que llevamos bastante tiempo que no pensamos mucho en security, en nada, porque, por ejemplo, estamos diariamente publicando todos nuestros datos personales en Internet. Estamos diariamente publicando nuestro número de teléfono. O sea, hay Sí. muchísimos softwares
en el que tú pones tu email y aparece tu número de teléfono, dónde vives, todos tus datos personales, los datos de tu familia. Entonces creo que es algo que tenemos que, que empezar a darle la importancia que tiene. O sea, creo que le debemos de dar muchísima importancia. Y quiero preguntarte, ¿qué importancia tú crees que tiene ahora mismo usar VPNs, tanto a nivel usuario como a nivel empresa? En estos momentos y más con la pandemia yo creo que es bastante importante, creo que es primordial, principalmente en las empresas, porque bueno, creo que muchas o la mayoría de las empresas no estaba preparada para que sus colaboradores trabajen desde casa. Creo que no tenían contemplado todavía que sucediera esto, tal vez en prospección algunos años, pero pues con esta pandemia se nos adelantó pues yo creo que unos 5 o 10 años la tecnología y se tuvo que implementar este tipo de VPNs o VPNs porque pues necesitamos acceso a la información de forma segura o acceso a la red de forma segura. En las organizaciones que tienen sus servidores todavía on-premise, que todavía no están en la nube, pues hay que darles acceso, hay que proporcionar el acceso a estos servidores de forma segura. No es muy recomendable solo abrir un escritorio remoto y publicarlo a internet, y más si no tienes seguridad, porque ahí te van a hackear y van a tirarte de servidor, se van a robar todo en cuestión de, no sé, minutos, horas. Incluso si tú expones un servidor, como se dice, a internet, si tienes un firewall, en el momento que lo expones empiezas a ver escaneos e intentos de detección de puertos abiertos, de servicios. Entonces es muy peligroso esta parte de exponerlos así sin ninguna protección a internet. Y la VPN lo que nos ayuda es a darles acceso a la información que deberían de tener. Incluso me tocó ayudar a algunos clientes a poner VPNs rápidamente, así, oye, necesito que trabajen en call centers. Me decían, es que necesito que pues, mi call center trabaje, pero ya no los puedo tener aquí en la oficina. Necesito que se vayan a casa. ¿Cómo podemos hacerle para darles acceso al servidor donde está toda la información? Entonces se realizó un proceso donde se les proporciona VPNs, VPN cifradas, obviamente, y en este tema les das el acceso a la información de forma segura y mantienes el control. ¿Cómo mantienes el control? Pues con los controles, con las aplicaciones, perdón, que tenemos protegiendo los equipos. Sabemos que en una red de casa, pues normalmente tú no tienes un firewall, no tienes algún control en cuanto a la red, sino es como más relajado el asunto, el tema, y pues es más fácil que te hackeen un dispositivo en tu casa, ¿no? Es por eso que los ataques en esta pandemia aumentaron tanto, principalmente de phishing, porque pues los usuarios están más vulnerables, no hay asesoría, no hay un especialista que esté ahí donde vaya y le comente, oye, mira, tengo este problema, ¿crees que esté sucediendo algo? Y les ayuden, sino pues confiamos en su buena cultura y pues ahí es donde están cayendo. La VPN es muy importante, es bastante importante si vas a darle acceso a servidores, a información, a los activos de tu empresa. Si no tienes nada localmente, pues realmente no tendría caso, ¿no? Pues me parece bastante interesante. Me parece bastante interesante porque, bueno, yo como uso personal utilizo a veces VPNs, pero es como, a veces es bastante engorroso siempre tener que conectarte a la VPN y tener que hacer todo, pero a nivel empresarial, pues lo normal o a nivel de business, lo normal es usar una VPN para conectarte, para tener acceso a las plataformas y tener acceso a todos los servicios. Y he configurado muchísimas VPNs para muchísimos clientes. O sea, y ahora, después de la pandemia, es que es algo súper necesario, es algo súper necesario. Y Sí. te quiero preguntar un poquito a nivel personal y a nivel de vuestra empresa, ¿cómo gestionáis el trabajo remoto? ¿Preferís trabajar remoto? ¿Cómo se sienten las personas teniendo esas reuniones a través de la pantalla, no teniendo a las personas delante? Porque yo personalmente prefiero estar en la oficina, no siempre. Me he acostumbrado ya
como a trabajar desde casa, o cuando viajo, pues trabajar a mis horarios cuando yo lo necesito, porque trabajo yo en base a proyectos. Y, pero de vez en cuando necesito como tener ese contacto con las personas que teníamos antes. ¿Tú qué sientes? Igual, creo que sí hace falta un poquito el tema de la convivencia cara a cara. Digo, a mí me gusta trabajar aquí desde donde estoy, no tengo ningún inconveniente. Creo que es cómodo. Y igual, te adecuas a tus horarios, tienes ciertos patrones que pues empiezas a repetir, estás más tranquilo, pero bueno, no es bueno que haya tanto ruido fuera de la casa, luego se escuchan ruidos en las conferencias y eso es como un poquito incómodo, ¿no? Pero sí, yo prefiero, por ejemplo, en temas de prospección o temas de platicar con posibles clientes, pues no es lo mismo estar en la pantalla que ya estar ahí con ellos frente a frente, porque pues creo que se pierde un poquito esa personalización, ¿no? Aunque pues estés en la cámara, sí se pierde un poquito. Y en cuanto a el soporte o el servicio que nosotros como EasySec ofrecemos remoto, pues realmente lo hacemos todo de cada quien desde su casa. Estamos trabajando yo aquí en la oficina, que tengo aquí en mi casa, y todo el tiempo estoy revisando que no haya nada. Si hay, la comunicación es casi 100% WhatsApp. El soporte, tenemos números de soporte de WhatsApp y nuestros clientes ya saben y se comunican directo al WhatsApp de soporte y nos conectamos, ya sabes, utilizando pues software para soporte remoto, y es como nosotros lo hacemos. Creo que esta forma de trabajar remotamente pues ya tiene bastantes años que la he venido usando, desde hace más de 10 años que trabajamos dando soporte a través de TeamViewer, y a mí me gusta, creo que se me hace mucho más práctica, porque imagínate, tenemos clientes en distintos estados, algunos clientes de Colombia que hemos tenido o que tenemos aún. Estos clientes, pues cómo les doy el servicio desde acá, desde México, no podría estar viajando constantemente, y entonces todo es remoto, y creo que nos hemos acostumbrado y creo que ha funcionado de forma correcta esta parte. Pero sí, el trato con las personas se ha perdido, ¿no? Siento que sí, como nos hemos vuelto menos amigables. Exacto. Yo siento lo mismo, que nos hemos vuelto como que nos hemos creado una coraza por dentro, y ahora es como, es un poquito complicado, pero yo creo que hay bastantes cosas buenas que se pueden sacar de aquí. Por ejemplo, yo a veces tomo reuniones en States, en Estados Unidos, y lo bueno es que la puedo hacer desde casa tranquilamente. Me levanto, me hago un café y me hago la reunión mientras que me estoy tomando un café. Y Sí. de la otra forma tenía que coger un avión, viajar más de 12 horas, que es que Vaya. parece poco, pero es muchísimo, porque desde aquí a Europa pues está bastante lejos. Es muy Y ir cansado, para ¿no? una reunión y perder una semana. Una reunión que es, vamos a hablar de cómo desplegar un servicio, o sea, algo para mí que es bastante normal, una conversación normal. Entonces yo creo que esto ha ayudado mucho a cambiar el mindset de la empresa, de pensar cómo empezar a hacer las cosas de forma diferente, pero creo que ahora todo el mundo está diciendo, no, queremos hacer siempre remoto, pero creo que esa tampoco es la solución. Creo que tiene que haber un mix. En el caso de Sí, que la empresa esté fuera de donde tú trabajas, por ejemplo, si tú vives en México y la empresa está en Estados Unidos, pues igual está bien trabajar remoto si a ti te gusta, pero si tiene la empresa en la misma ciudad, pues quizás puede haber un balance, y yo creo que puede mejorar todo bastante. Yo sí, creo que estoy completamente de acuerdo en esa parte. Nos hace falta un poquito la interacción cara a cara, frente a frente. siendo honesto, yo necesito el contacto con personas. Es que encima siento que se resuelven las cosas mucho más rápido. O sea, Sí, que se trabaja, o sea, aunque podemos ser muy productivos, yo soy bastante productivo en casa, yo creo que en la oficina soy 300 veces más productivo. Pero también creo que soy 300 veces más productivo porque yo trabajo 4 días a la semana. O sea, no hago jornada de 5 días. ok. Entonces, eh,
Yo, por ejemplo, siento que, o mucha gente sentimos que en 4 días pues estás mucho más motivado y eres como mucho más productivo que trabajando 5 días. Entonces, al final depende el entorno de la empresa. Y te quería preguntar un poco sobre tu empresa. ¿Cómo ha sido el crear tu propia empresa, el crear una empresa exclusivamente dedicada a ciberseguridad? Porque no ahora se ha puesto como de moda porque se necesita, pero hace unos años era impensable decir, no, me voy a gastar mucho dinero en seguridad que igual no sirve para nada, que sabemos que sirve, pero las empresas pensaban eso. Sí, y muchas lo siguen pensando, ¿eh? Creen que no funciona hasta que les sucede un ataque. Y bueno, pues ha sido un camino difícil, sí me ha costado un poquito, principalmente porque, bueno, aquí en México, pues hay muchas empresas de seguridad y, bueno, estamos peleando ahí, ¿no? Constantemente. Entonces, yo me he enfocado más en tratar de ofrecer un poquito de conocimiento a las personas a través de nuestras redes sociales, que es EasySec MX en todas las plataformas. Creo que mi enfoque ha sido más en tratar de concientizar a las personas, de que generen un poquito de cultura, de darles un poquito más de armas para que entiendan el por qué es importante la ciberseguridad, porque yo he visto eso aquí y bueno, en las empresas que he trabajado ahorita con ICISEC en Colombia, he visto que adolecen un poquito de esa parte de tener la conciencia, ¿no? Normalmente hasta que le sucede algo o es un requerimiento muy específico que le está pidiendo algún proveedor, es cuando buscan implementar ciberseguridad. Y yo lo que estoy buscando es que este mindset se cambie y que ahora pues tomen la ciberseguridad desde que comienza, ¿no? Desde que van a implementar algún proyecto, piensen de forma diferente, piensen de forma más segura y pues es como he tratado de dar a conocer el proyecto, principalmente en redes sociales. Tú sabes que es ahorita en este mundo de que donde tenemos tanta información y ya todo lo que quieres lo encuentras, es un poquito complicado resaltar en este tipo de redes por lo mismo, ¿no? Ahí tú buscas ciberseguridad en Facebook, en Twitter, en donde quieras y te salen miles de empresas que están trabajando en lo mismo. Pero pues es como tratar de abrirme paso y tratar de seguir. Sí ha sido un poquito complicado en algunos momentos por lo que todos sufrimos, ¿no? Como empresa, el tema de conseguir más clientes o traer clientes nuevos, pero pues ahí va avanzando. Creo que vamos bastante bien. La organización va creciendo. Hemos crecido un poquito y pues no tiene mucho. Realmente tenemos 2 años, año y medio que empezamos a trabajar al 100% y pues ahí avanzando poco a poco, ¿no? Paso a paso, es como estamos trabajando. Pues me alegro muchísimo. Sé lo complicado que es lanzar una empresa porque hace varios años lancé un proyecto. Era una empresa de cloud. Ajá. Luego, bueno, pues no salió demasiado bien. Así que tuvimos que cerrar el proyecto. Y ahora estoy decidiendo si volver a lanzar un proyecto, que me gustaría lanzar un proyecto más dedicado a la educación, en formar a personas, Sí. más en formar a profesionales en el mundo de DevOps, desarrollo, marketing y todos estos ambientes, porque sé lo complicado que, por ejemplo, puede ser para una persona de Latinoamérica que no tiene tantas oportunidades aprender todas las tecnologías que necesitan. Y yo creo que con una inversión que no es demasiado grande pueden conseguir un trabajo. Sí, Entonces creo que ahora mismo, por ejemplo, pueden conseguir trabajos no muy técnicos, pero ahora mismo una persona con conocimientos de Linux y con conocimientos de Docker puede conseguir un trabajo perfectamente. sí, claro. Igual el mejor trabajo del mundo, súper súper valorado, porque ya necesitas bastante experiencia, pero tu primer trabajo como junior y ya empezar a crecer sin necesidad de tener una carrera de ingeniería
informática, ingeniería de sistemas, de computación. Entonces creo que tenemos la oportunidad primero de formar, como tú, en el aspecto de ciberseguridad, tanto a las empresas como a los jóvenes, y Sí. luego dar esa oportunidad de decir, ok, no has tenido esta oportunidad de estudiar ingeniería o una carrera informática, ok, pues puedes seguir otro camino y aprender todo lo que necesitas. Sí, sí yo creo que es bastante bueno eso que comentas, porque muchas veces creemos que no es necesario o que forzosamente necesitamos un grado académico para tener ciertos puestos, ¿no? Ciertos trabajos y realmente lo que necesitas es el conocimiento. Y bueno, muchas empresas, aquí en México no tanto, aquí sí te piden un grado y te piden cosas ahí medio extrañas a veces, pero yo lo que he visto es que muchas empresas se fijan más en el talento que en lo que tienes, ¿no? Se fijan más en las ganas de crecer, en el comportamiento y pues de esa parte que me últimamente, o bueno, a partir de que fundé la empresa, he leído muchísimo sobre negocios, sobre liderazgo, sobre cosas de ese tipo y pues cada vez como que es una tendencia, ¿no? Ya no fijarte tanto en el título académico que traes, sino como en lo que puedes llegar a ser. Sí, yo creo que creo que depende en el área que tú estés formado. Es interesante eso. Por ejemplo, a un doctor no le vas a pedir, no le vas a pedir, no, Bueno, todo sí. lo que has aprendido por internet lo puedes aplicar. No, un doctor necesita tener esos estudios. Pero creo que en el área IT, marketing y management, creo que bajo nuestra experiencia, o sea, aprendiendo de forma autodidacta, con experiencia en empresas y y al final, pues estudiando mucho y formándote mucho, puedes tener los conocimientos, incluso muchos más conocimientos que una persona que estudia un grado, que tiene un grado en computación o en cualquier cosa de esas. Entonces, creo que es súper interesante. Sí, bastante, y yo lo he visto mucho. Yo he visto muchas personas que no tienen el grado como comentas, pero tienen un conocimiento muy amplio de lo que hacen, y principalmente en TI, que es mi área, en donde me he desenvuelto desde hace ya varios años. He visto que esto sucede, ¿no? Hay personas que pues tal vez no tienen un título, un máster, no tienen certificaciones y tienen un conocimiento bastante amplio. El problema es que la oportunidad o las oportunidades muchas veces están cerradas por ese tipo de cosas que les faltan. Exacto. En mi caso, no te lo había comentado, pero yo no tengo grado en computación. He estudiado otros estudios que se asemejen a un grado en computación en el caso de España, pero no tengo exactamente eso. Y por eso hablo em, teniendo esa experiencia, porque personas nuevas que vienen con doctorados, no sé, es como licenciado creo que en Sí, México, no, sí les lo enseño sé. yo. Entonces, es bastante gracioso porque yo les enseño a los que vienen doctorados o licenciados. Entonces, a mí me parece bastante gracioso. Así que la verdad que me parece gracioso porque al final has estado muchísimos años estudiando algo que con una educación que es un poquito obsoleta porque ya sabemos Sí. que los grados tienen pues 5 o 10 años, hace 5 o 10 años las empresas, cómo funcionan las empresas Ajá. y al final vienen a las empresas y no saben realmente hacer muchas cosas. Justo, bueno, también justo hablaba de eso en esta semana. También tenemos un podcast en YouTube que se llama Falso Positivo con unos compañeros del área y justo hablábamos de eso que estamos comentando en el capítulo de esta semana, que hay personas que tienen 1000 certificaciones, que tienen maestría, doctorados en muchísimas cosas de ciberseguridad, pero cuando llegan a una empresa no saben aplicar todo lo que conocen o te piden el consejo a ti para que tú les digas lo que tienen que hacer porque ellos no lo saben, ¿no? Y es por lo mismo que comentas, tardas mucho tiempo estudiando y pues no sabes aplicar esa parte. Y, por ejemplo, en mi caso,
Yo acabo de empezar con un máster en seguridad. Me tardé pues bastantes años para decidir estudiarlo porque no se me hace, bueno, a mí no me interesaba esa parte, yo me enfocaba más en aprender todo lo que pudiera de forma autodidacta. He aprendido todo eso, pero en este momento pues dije, ¿por qué no? Vamos a ver qué puede ofrecer o qué es lo que ofrecen las maestrías en seguridad de la información, a ver qué tanto estoy informado o si estoy actualizado o ellos no. Entonces, apenas acabo de empezar o empiezo el siguiente mes con una maestría en seguridad, a ver qué tal me va, ya te estaré platicando. Sí, sí, claro, claro. Siempre que quieras podemos platicar. A ver, yo pienso que una maestría en seguridad o en otros aspectos es interesante hacerla, pero mi opinión es que el 90% de lo que hagas va a ser teórico. O sea, no vas a aprender a... No creo que vayas a aprender a aplicar todo eso. Yo creo que te van a explicar pues toda la teoría, tipos de ataques, tipos cómo Sí, securizar, tipos de vulnerabilidades, pero no creo que eh, te enseñen cómo aplicarlo en un proyecto real. En plan, sí, tenemos este proyecto de Kubernetes, cómo aplicar para solucionar este problema. Eso yo creo que ya va a venir internamente en ti y con tu experiencia creo que va a ser bastante fácil que lo puedas aplicar en tu empresa. sí, yo quiero vivir esa experiencia de a ver qué me enseñan. Quiero ver si yo estoy actualizado o no, porque por los temas de la maestría, pues la mayoría de ellos los conozco y pues como bien dices, es la mayoría teoría. Vale, pues nada, me alegro mucho de que hayas podido, bueno, formar parte de este espacio en nuestro canal de YouTube y en nuestro canal de Spotify. Estoy encantado de que hayas venido, de que quieras venir siempre que tú quieras, siempre que tengas tiempo. Podemos platicar sobre todo lo que tú quieras, ciberseguridad, aunque no tengo demasiados conocimientos sobre eso. Tengo más conocimientos sobre lo que viene a ser el área de DevOps, operaciones, cómo administrar servidores, firewalls y todo eso. Igual dentro de los firewalls entra un poquito en el aspecto de seguridad. Sí, Pero creo que es bastante interesante mostrar a la gente que es súper necesaria la seguridad, que si, en el caso de que una empresa que nos esté escuchando necesite a un especialista de seguridad, que contacte a EasySec, una empresa localizada en México, os van a ayudar. He estado viendo a qué se dedican y me parece bastante interesante lo que hacéis. Y también me parece bastante interesante pues empezar a enseñar a nuevas empresas con nuevas metodologías que enseñen a lo que viene a ser la old school, que es lo que yo no defiendo, la old school, porque sí. quizás es porque soy joven. Puede ser, puede ser. Y nada, espero que hayas pasado un rato genial, espero que sí, José Luis, y cuando quieras nos volvemos a ver. Te agradezco mucho, Cristian. Fue un placer y pues en lo que podamos apoyarte, hablar, aquí estamos digo, remotamente, pero podemos platicar y lo que necesites en temas de seguridad, cuenta con nosotros y bueno, ahí en nuestras redes sociales estamos tratando de informar un poquito más en estos temas. Es EasySec MX, la página es www.easysec.com.mx. Ahí también hay un poquito más de información, que realmente la página no es como que nuestro principal, eh, ahí no ponemos tanta información. También tengo un blog donde escribo cada semana, es blog.easysec.com.mx y ahí hablamos de tips, recomendaciones, cosas que están sucediendo constantemente, ahí para que también vayan a informarse un poquito de seguridad. Y pues en YouTube colaboro también en un podcast que se llama Falso Positivo. Tengo mi propio podcast que se llama José Luis C. Bringas y ese está en todas las plataformas. Y pues creo que ya estoy haciendo muchas cosas en este momento.